Ya, una, dos, tres. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo final sobre la deserción escolar en adolescentes desde los 12 y 17 años de comunidades rurales amazónicas, con los integrantes Antesana Quillas Bexi Lisset, Estacio Canguala, Gabriel Justino, Tume Marco, José Anthony y quienes habla Vidal Resisken Lady Nayeli. Introducción. La deserción escolar en los adolescentes de 12 y 17 años en comunidades rurales amazónicas es un desafío crítico para el sistema educativo peruano, que no solo vulnera el derecho a la educación, sino que también perpetúa la pobreza. Este informe nos propone una política pública integral que incluye la creación de centros rurales de formación en alternancia, con un enfoque intercultural bilingüe, combinando la educación formal y actividades comunitarias. La meta de calidad que respete la diversidad cultural y prepare a los jóvenes para contribuir al desarrollo de sus comunidades. El análisis del problema es que la deserción escolar afecta principalmente a la población indígena en regiones como Loreto, Ucayali, donde solo el 28,7% de los indígenas de 15 años o más ha completado algún año de secundaria. Las tasas de asistencia escolar son notablemente bajas, el 64% hasta el 66%, en comparación con el 85% en población de lengua castellana. Además, la deserción es más alta entre las mujeres con el porcentaje de 21,5% que entre los varones 11,8% y hay un riesgo significativo en la transición primaria a secundaria. La justificación del problema se ve influenciada en la deserción escolar por los factores sociales y económicos complejos como la dispersión geográfica que obliga a los estudiantes a viajar largas distancias y la necesidad de participar en actividades económicas familiares. La infraestructura educativa es deficiente y muchas comunidades solo tienen escuelas primarias. La educación secundaria es relativamente nueva en la región y los costos adicionales como el transporte y alojamiento son una carga para las familias. Le doy el paso a mi compañero. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el análisis de solución sobre la deserción escolar en adolescentes en las comunidades rurales amazónicas. Para resolver este problema proponemos crear centros rurales de información y alternación con enfoque intercultural bilingüe. De este modo permite que las jóvenes estudien en su comunidad combinando sus clases con actividades productivas y respetando su cultura y lengua. Elegimos esta alternativa porque esta respalda con la Constitución y las leyes de nuestro país, que garantice el derecho a la educación en la lengua materna y con enfoque intercultural. Además, el Ministerio de Educación promueve estas políticas, por lo que esta propuesta es legal y viable. También es importante porque se adapta a la realidad de la Amazonía, donde muchos estudiantes viven lejos de las escuelas y no pueden costear los traslados. Este modelo evita que sus dejen su estudio, ya que permiten que estudien cerca de sus familias y familiares y sigan ayudando en las actividades como la agricultura y la pesca mientras continúan su educación. Esta solución permite varios actores, y uno de ellos es el Ministerio de Educación, que diseña el currículo y supervisa el programa. También es de los gobiernos regionales que aplican los programas y contratan docentes. El Ministerio de Cultura, que valida los contenidos interculturales, y las comunidades indígenas que aportan sus conocimientos. Como también vemos esto en las ONGs y empresas privadas que apoyan con infraestructura y materiales. Donde esto, un resumen que podría decir de todo esto anteriormente hablado, la implementación de centros es una solución que se ajusta a la realidad de las comunidades de nuestra Amazonía peruana, que ayuda a reducir la deserción escolar y respeta la identidad cultural de los estudiantes y mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes y sus familiares. Ahí le paso a mi compañero. Continuando con la exposición, gracias compañero por el pase. Voy a hablar sobre análisis de factibilidad. Uno, sobre el costo total estimado. El monto asignado es de 450 millones para 5 años, ¿no? Ahora, en temas de la infraestructura y equipamiento, brinda el 40% con 180 millones. Para recursos humanos es el 35%, igual con 157 millones con 500 mil para la contratación de
perdón, de 1.200 docentes y brindar capacitación. Ahora, materiales educativos es el 15%, ¿no? Con 67.500.000. Desarrollo y distribución de materiales intraculturales, ¿no? Ahora, gestión y supervisión es el 10%, que es 45 millones para coordinación y monitoreo. Ahora, el punto 2, órganos involucrados y presupuestos. El MINEDU, de igual forma, es con el 60% del presupuesto asignado, con un salario de 270 millones, ¿no? Los gobiernos regionales, con el 30% de distribución en 6 regiones, ¿no? Con 135 millones. Ahora, el Ministerio de Cultura, de igual forma, ¿no? 22.500.000, con el 5%. La cooperación internacional del sector privado, de igual forma, ¿no? Con el 22.500.000.500.000, con el 5%. La viabilidad económica, eh, representa solo el 0.77% del presupuesto del minero. Ahora, el 2.8% de los presupuestos regionales, ¿no? Ahora, la implementación de gradual en 5 años distribuye costos, ahorro y transportes, alojamiento y compensación y inversión inicial. Ahora, la sustentabilidad en la fase uno, fase 2 y fase 3, en el año uno y 2 es la inversión de alta infraestructura y formación docente. En el año 3 y 4 la reducción y costo, operación y generación de capacitaciones, ¿no? Y capacidad de locales también. Ahora, en el año 5 netamente sostenibilidad y mediante docente y locales y materiales autóctonos y la participación de comunitaria, ¿no? Eso es. Ahora, el retorno social y económico, adolescentes formados, o sea, para mejorar la educatividad y reducir la migración. La malla curricular en el cronograma de las actividades es en el año uno y 2 el diseño curricular, en el año 2 y 3 es el piloto, ¿no? De desarrollo de materiales, el año 4 y 5 expansión de evaluación, ¿no? Y ajustes quedan. Ahora, como conclusión a análisis de factibilidad, este, la política aquí, ¿no? En la Amazonía es económicamente viable, con recursos bien distribuidos y alineados, ¿no? Con presupuestos existentes, su enfoque gradual y la participación asegurando la sostenibilidad de largo plazo, ¿no? Generando impactos educativos, sociales y económicamente en comunidades amazónicas. Gracias. Paso a mi compañero. Continuando con la exposición, abarcaré la recomendación de la política pública respecto a la deserción de adolescentes de 12 a 17 años de las comunidades rurales amazónicas. Por un lado, se recomienda fortalecer el capital de la región, formando adolescentes con habilidades técnicas y culturales, dado que dinamiza la economía local, reduce la migración estudiantil y crea empleos docentes y administrativos en zonas rurales. Por otro lado, se recomienda implementar más centros educativos para que se generen más oportunidades para los jóvenes, además de profesionalizar la docencia intercultural y fomentar el regreso de jóvenes capacitados a las comunidades. Asimismo, también se recomienda reforzar la identidad cultural indígena, fomentando la equidad de género y programas centrales como el quechua, por ejemplo, que es un idioma antiguo que ya no se habla actualmente mucho en la región de la selva, además de fortalecer una diversidad cultural. Por otro lado, las ventajas de la política pública son, más que nada, promover la diversidad cultural, combinar formación académica con saberes ancestrales, favorecer la sostenibilidad económica y reducir la dependencia de recursos externos. Además, es flexible y permite ajustar y parametrizar gastos en la sociedad de las comunidades rurales. Respecto al plan de acción, hemos organizado un cronograma con actividades principales y tiempos para poder lograr este proyecto. El diseño curricular intercultural es uno de ellos, que se da desde el año 1 hasta el año 3. Luego la formación docente desde el año 1 hasta el año 5,
La infraestructura, que es la construcción desde el año 1 hasta el año 3. Los materiales educativos, que es el desarrollo desde el año 1 hasta el año 4. La implementación piloto, que comienza en el año 2 con 30 centros más que nada. La evaluación de ajustes desde el año 3 hasta el año 5. Expansión gradual, que se da más que nada en 120 centros que proponemos. Y de año de 3 a 5 años en la construcción. Monitoreo y seguimiento, que es en sí en todo el proceso. Capacitación a comunidades, que es desde el año 1 hasta el año 5. Y la evaluación final, que será el final del proceso. Finalmente, a modo de conclusión, considero que la política pública busca fortalecer la educación rural y revalorizar aquellos saberes indígenas antepasados y generar un desarrollo local sostenible, implementando centros de recursos para la formación alternativa por etapas y con un plan flexible y equilibrado. Gracias, profesora. Gracias.